Inicio del capítulo 11 de La Ilustre Degeneración. Cuando pasaba delante de un mendigo, Lola Laínez Dávalos se santiguaba. Sus padres le enseñaron que no debía tratar con amigos arruinados, porque la ruina se pegaba. Adulta concluyó que el pobre contagiaba su miseria. Al no conocer amuleto más eficaz que el mímico de la señal de la cruz, repetía el gesto, en público y en privado. Tanta era la costumbre que en cierta ocasión lo ejecutó en presencia de Satanás, librándose de la reprimenda, porque pasó inexplicablemente inadvertido. Que la materialización del dios del mal no se diluyese, no le hizo temer que fuese más fuerte que la cruz, ni sospechar que la presencia del rey de los infiernos quedase en efecto de alucinación colectiva. Segura de que el acto de santiguarse neutralizaba las maldiciones del más allá, concluyó que la cruz de Caravaca, siempre pendiente de su cuello, alejaba la del más acá. Dotada de la manía de concluir, tomaba el resultado por artículo de fe, formando el capital fijo de su intelecto, media docena de paradigmas de su cosecha que le acompañaron hasta la muerte. Destacaba la convicción de que los efectos del mal de ojo estaban científicamente probados, integraban el capital circulante número indeterminado de axiomas, adquiridos por observación o recogidos en consultorio de adivino, de los muchos que frecuentaba. De duración variable, eran modificados o renovados en función a las circunstancias, desesperando a su confesor. Hombre de cortas convicciones pero firmes, abominaba de toda iniciativa producida por el intelecto, considerando que todo lo pensable había sido debidamente plasmado por los santos padres. Entendía por libre albedrío el derecho a elegir entre condenarse, empecinándose en la rebeldía de la libertad de pensamiento, o a salvarse, escogiendo la sumisión mental. Que Lola elucubrase, aun haciéndolo moderadamente, le sacaba de sus casillas. Por concluir, se perdió Lucifer, el ángel más bello y querido del Creador. Un día quiso saber tanto como Dios y empezó a pensar sin pedir consejo. ¿Sabes qué pasó? Que Dios le expulsó del paraíso con los idiotas que le habían seguido. Les mandó al infierno para ser atormentados eternamente, sirviendo de ejemplo a los que no piensan como ordena su Señor natural. Los ángeles y los santos lo hacen como manda Dios, y los hombres como les indican sus superiores. Los tuyos sabes quiénes son. Primero los sacerdotes, empezando por tu director, que soy yo, después el rey, las personas reales y cuantos disfruten de autoridad delegada por la corona. Y por último tu marido, la jerarquía más cercana. A él debes pedir consejo para cumplir tus deberes. Los tienes como todos nosotros. Dios los reparte entre los hombres antes de que vengan al mundo. Los irás descubriendo a lo largo de la vida. De que los asumas y cómo los asumas depende tu eternidad. Te obligan con los de abajo, pero sobre todo con los de arriba. ¿Sabes a qué y a quién me refiero? Así que a obedecer. Dios te lo premiará en el futuro, como te lo está premiando en el presente. Otros pasan frío, hambre, no tienen techo y encima se condenan. A ti no te falta nada y te salvarás porque haces lo que te mandan, no lo que te apetece. Lola obedecía al confesor, al marido y a los restantes superiores naturales que le tocaron en suerte, pero no podía renunciar al vicio concluir, calificando la ejecución de ciertas órdenes, cuando menos de aberrante, pues nunca pudo considerar recomendable lo que hasta el más lerdo declaraba benéfico o encomiable, ni malo su contrario. Alejado el mal augurio que dimanaba del pedigüeño apostado en la esquina, emplazamiento de pobre experimentando, le dio la espalda, intentando sustraer a su mirada abultado billetero, precaución inútil por ser trasqui profesional que adivinaba el reflejo del papel azul en la mirada del propietario. Hubiese podido hacerse con la cartera sin que la propietaria se enterase, eludiendo la grosería de usar la fuerza o la amenaza, pero temió ser casado o descubierto, perdiendo posición que le permitía comer y emborracharse con holgura. Mendigo oficial de la manzana, conocido y querido del vecindario, los clientes fijos serían los primeros en expulsarle, porque el pobre que nos permite sentirnos virtuosos a poca costa es aceptado, pero rechazado el parásito que intenta servirse por su cuenta. Tras hurgar un par de minutos, dio con el monedero de las limosnas
invento de Maritina, comercializado en el mercadillo. Estaba dividido en compartimentos de fácil acceso que permitían extraer al tacto y sin equivocarse la moneda adecuada al aspecto, dicción y expresión del mendigo. Recargado por la doncella cada mañana, contenía surtido completo de las piezas en curso. Lola elevó la diestra, dejando caer desde la altura justa, con maestría, que revelaba generaciones de limosneros, óvulo de 5 duros. Vino a caer en el centro de palma, que a fuerza de tenderse había adquirido forma de cuenco. Buen psicólogo, porque lo daba la profesión. Trasky se dejó de modernidades, acudiendo a fórmula de toda la vida. Dios se lo pague. Los pómulos de Lola se iluminaron bajo colorete, que recordaba vigor femenino de posguerra. ¿Es usted religioso? Sí, señora. Todos los días de precepto voy a la iglesia. No mentía, pues jamás desertó de la puerta de San Fermín en domingos y fechas de guardar. Lola sonrió, sumergiendo nuevamente la diestra en su arcano para arrancar 2 monedas de 20 duros, limosna reservada al mendigo, que además de creyente se revelaba practicante. Tenga, para que vea cómo Dios premia a los buenos. Por cierto, ¿conoce el hogar de la madre Sinforosa? No, señora, mintió el pobre. No había mendigo a 100 leguas a la redonda que no temiese al hogar como a la peste. Los catres, que no camas, daban asco a los que rebuscaban en la basura para acumular tanta mierda ajena, de miércoles a miércoles, día de muda, que provocaban náuseas. Al que solo frecuentaba la propia basofia, la comida, tenían que agradecerla besando la mano de las señoras, servidoras y voluntarias del manjar nauseabundo, obra de misericordia que hubiese sido más de agradecer si, limitándose a financiarla, se decidiesen crear puesto de trabajo, de apreciar en tiempo de paro, confiando el servicio a manos mercenarias. Ahorrarían al beneficiario humillaciones y esa sensación de inferioridad que provoca la sola presencia de las damas. Prohibido el uso del alcohol y el tabaco entre los muros de la institución, brujas empingorotadas se especializaron en oler alientos, castigando al infractor con semanas sin salida por haberse empeñado en que los internos, con un pie en la sepultura, recordasen las buenas maneras aprendidas en la escuela. No había pedigüeño que ignorase cómo se entraba en el hogar de la madre, pero ninguno estaba seguro de que fuese posible largarse. Poseedores, los sin techo de paga o subsidio y algunos ahorros, reserva que le permitía llenar el estómago en los días malos y guarecerse en la enfermedad o los fríos, sin caer en albergue opresor, los administradores del centro descubrieron que, sumando haberes de indigentes reunidos en torno a la misma olla y apartados de vicios, se conseguían ingresos, garantizando dinero de bolsillo a un voluntariado que, aun siendo abnegado, no vivía del aire. El hallazgo fue causa primera de la campaña encaminada a cerrar el metro, albergue extremo de los mendigos, sin posibles para acceder a cama de pago en el rigor del invierno. Culminada en éxito, fueron muchos los que sin techo, que víctimas de desabastecimiento involuntario, despertaron de noche glacial en hogar reputado. Apegados al libre uso de su vida e ingresos, aunque fuesen escuetos, el que tenía la desgracia de ser depositado por la ambulancia o los guardias en el centro de la madre perdía ambas cosas a poco que se descuidase. La catástrofe se hacía irreversible si demasiados borrachos o enfermos, para saber dónde estaban, tras cruzar el umbral, en lugar de negarse en redondo, respondían a la amable enfermera, que inquiría sobre su personalidad, confesando nombre y apellido. Asentado el pupilo en el registro, era informado, al salir de su postración, de que, habiendo acreditado los facultativos del centro ante el juez de guardia, estado físico lamentable y mental desacordado, había sido asignado a residencia en el hogar, quedando a cargo de la dirección la tutela de su persona, salud y haberes. Con autoridad para ordenar el régimen de vida y gastos del incapacitado, el que hasta entonces hizo de su pellejo y dineros lo que le dio la gana, quedaba reducido a la condición de menor definitivo, obligado a rezar, comer y dormir cuando y cómo se lo ordenaban.
Probada la inutilidad de suplicar o acudir al juzgado reclamando libertad, ciertos pupilos hacían pública fechoría, buscando la cárcel por penitencia, pero delinquir no servía de nada. Devueltos al lugar, por incapaces mentales, les recibía solamente rapapolvo, seguido de castigo ejemplar, con resignación por corolario. En país donde tanta gente que no deseaba perderse se perdía, el pupilo de la madre no tenía la posibilidad de escurrirse. Al que lo intentaba, lo encontraban con seguridad en centro populoso o en pleno campo, concluyendo los que lo intentaron que para escapar del centro tendrían que hacerlo de la vida. Hubo intentos fracasados porque personal, con votos o sin ellos, ponía celo especialísimo en impedir que propietarios de ingreso fijo desertasen del caritativo infierno, prefiriendo el otro en su ignorancia, enrejadas las ventanas del primero por si alguien pretendía utilizarlas, el corte con cuchilla de afeitar o cuchillo de cocina quedaba en hemorragia irrelevante, abortada de inmediato, y el intento de ahogamiento en rozadura, huella de la soga. Limitadas las horas de libertad, obligado a recogerse en el catre a la hora impropia para que las gallinas subiesen al palo, sometido, pobre, a olida concienzuda, tras cada salida, por su reincidiendo en la mendicidad, recaía en el pecado, el anciano con derecho a dilapidar con cargo a sus haberes el costo de un paquete de tabaco por semana a consumir en el exterior, con prohibición expresa de invertir en bebidas alcohólicas, sin más aliciente que el televisor fijado en programa elegido por la dirección, proyecciones esporádicas de vídeos insulsos, parchís, dominó y conversación limitada, pues no tardaban en recorrer los secretos del colectivo, que sumían en aburrimiento profundo, que les llevaba a la abstracción. Lamentando que sus ingresos, al superar los gastos, beneficiasen a la institución, pero sintiendo que les compensaba dar esquinazo a las señoras sin ocupación definida, que mataban el tiempo obligándoles a saldar deuda en misas, rosarios y otras devociones, acumulada a lo largo de una vida no precisamente devota, se dejaban deslizar hacia la catatonia profunda, quedando definitivamente tendidos en el catre a la espera de la muerte. Trasky imaginó a su benefactora hurgando en las tripas de un compañero hasta dar con heridas enterradas en olvido precario, y sonrió para ocultar su odio solidario. Lola hundió la mano en el bolso por tercera vez, sacando una tarjeta. El albergue está por Horcasitas. Diga que va de mi parte, verá lo bien que lo tratan, comida caliente, cama con sábanas, hasta podrá lavarse. El interpelado se dijo que si aquella bruja con apariencia de bleda inofensiva lo echaba el ojo, tendría que cambiar de barrio, porque le mandaría a los guardias, metiéndole en el albergue por las buenas o por las malas. Habiendo aprendido a manejar la mentira de los que mandan, Trasky adoptó el tono y gestos melifluos que utilizan para engañar, queriendo hacerlo con eficacia. Gracias, señora. Dios se lo premie, pero el caso es que no estoy solo, tengo mujer, enferma, por cierto. Y a Lola se le iluminaron los ojillos. La pensión del casado es superior a la del soltero. Mejor que mejor, se vienen juntos, tenemos sala para matrimonios, duermen en la intimidad, separados por mamparas. Apretado, Trasky dio rienda suelta a la imaginación. Es que están los hijos, ya sabe usted. 3 mocetones y una hembra se quedaron paraos, y ya sabe usted, la droga, así que mandé a la mujer al pueblo y me quedé buscando trabajo, cosa de tenerlos controlados. No salió, y me puse a pedir. Algo he conseguido. La chiquilla se curó y está con la madre. Con lo que saco, las perras que nos da el gobierno y el huerto, pues van tirando. Me ocupo de los mocetones, que no los pierdo del ojo, usted me entiende, por ver si consigo mandarlos para allá y largarme, que estoy harto de roar por Madrid. Lola consideró la historia demasiado bonita para ser cierta, deduciendo que el tipo, a más de andar metido en drogas, no era pieza de albergue por tener familia en el exterior, que de perder la paga
metería las narices donde no debía, renunció a la pieza. Reducido el pobre a perro callejero, se despidió con esa sonrisa indefinida que une el hola al adiós. No teniéndolas todas consigo, porque las señoras de albergue eran testarudas, el pobre las siguió con la mirada. Avanzaba la nariz apuntando al cielo, irradiando superioridad. Llegada frente al portal lujoso, como todos los de la calle, giró bruscamente, hundiéndose en el edificio como delincuente que tiene la policía en los talones. Remitidos los rasgos de la limosnera a la memoria, ese subconsciente que de no mediar causa patológica recuerda por puro automatismo, le devolvió la imagen enmarcada en barrio popular, disfrazada de periodista, disparaba la cámara muy selectivamente sobre niños y jovencitas de buen ver. Lola entró en el saloncito de Angustias Piedras Albas, sin ocultar su mal humor. Me he vuelto a encontrar uno. Hija, no se puede venir a tu casa sin topar con un pobre. Le di 40 duros porque creí que era religioso, pero es un pinta. Confieso que todos los pobres me parecen uno, pero este me dio el pego. Hasta intenté mandarle al albergue. Me dijo que tiene familia y no insistí. Bastante tuvimos con el extremeño. Angustias asintió. Nunca olvidaría el cirio que organizó el tal Ildefonso López. Quiso largarse, no le dejaron porque tenía buena pensión, y un día aparecieron los hijos, les mandó a la prensa, empezaron a largar, y no bastó con echarle. Hubo que pagar una mordida para que no metiesen las narices en las incapacitaciones. Yo ni los miro, no me gusta tener mala conciencia, pues yo creí, como vas al albergue. Angustias jugueteó con las borlas del brazo de butaca, resto de salón granadino, encargado por abuela difunta al primer mueblista del país que firmó sus trabajos. No tiene nada que ver, los pobres me importan un pimiento, pero lo que piense la señora me importa muchísimo. ¿De qué crees que vivimos? ¿Del aire? Papá se arruinó cuando no había casinos. Ignacio se arruina porque los hay, y yo gasto la intemerata con poner el pie en la calle, porque si veo una cosa que me gusta, no puedo dejarla en la tienda, y están los chicos. Para sacar sin quedarnos a la calle hay que meter, de no ser por el puestazo que nos han endilgado, no sé qué haríamos. Así que si la señora quiere que ruede, yo ruedo. Lola no estaba dispuesta a consentir que aquella mema pretendiese ganarla en lealtad y fidelidad por muchos títulos que tuviese. Justo lo que te estaba diciendo, yo también voy a complacer a la señora, pero no lo hago como tú, por el que dirán. Comparto su pensamiento y me importa a Dios, como a ella. Dijo que quien da a un pobre se lo está dando a él. Significa que si pasas de largo delante de un pobre, estás pasando de largo delante de Dios. Angustias lanzó una carcajada destemplada. ¿A ti? ¿Quién te ha contado eso? Pues ¿quién va a ser? Yo misma. ¿Qué pienso? Podías ahorrártelo. Te sale fatal. Tu mesonguera significa que por activo haces un bien, pero que por pasivo no haces un mal. Buenos estaríamos si tuviésemos que andar haciendo buenas obras todo el día. Es lo que yo pienso, y de mi burro no me apeo, insistió Lola, con tosudez innata. Angustias cambió de tercio. Por cierto, no te vi en la misa de San Casio. Lola se cortó. A quien no asistía a una misa institucional se le tenía en cuenta. Es que tuvimos que ir al campo, una cacería. Angustias remachó el clavo. No sabes lo que te perdiste. Fue precioso. Un chico que era ciego vio. Emocionantísimo. Ignacio lloraba como un niño. Figúrate. Lo trajo uno de su servicio. Terminó discutiendo con él. Padre Jacinto estaba empeñado en que el milagro lo hizo un extraterrestre. Estaba empeñado en que lo vio al fondo de la iglesia y que tenía los ojos como los que le abducieron cuando estuvo en el ovni. ¿Te figuras un cura inventando esas cosas? Lola alzó los hombros. Don Jacinto, lo que sea. Para mí es un infiltrado que viene a meter el ojo, porque de carismático no tiene nada. Yo
lo que digo. El único que hace milagros es el Espíritu Santo, es decir, Dios. La Virgen y los santos interceden, que es otra cosa, y los extraterrestres, nada. Claro que conseguir una gracia es tanto como hacerla. A veces pienso que don Jacinto dice todas esas tonterías por caer bien a la señora, pero basta leer el Génesis para saber que no es verdad. Habla de una sola creación, la nuestra. Claro que si la señora quiere que haya dos, no seré yo quien diga lo contrario. Aunque saber, lo que se dice saber, solo sé que Dios hizo una mujer y un hombre. Yo, que tú, me calmaría. La señora se pone de un humor de perros cuando alguien pone en duda que nos visitan. El que pueda presentarle un tipo de otro planeta tiene el porvenir resuelto. Lola no podía soportar unas flores mal puestas. Convencida de que tenían un alma, sabía que les dolía morir en la fealdad. Al no tener angustia, sensibilidad para la belleza, ni mirándolo bien, para nada de nada, el ramo de la consola era un adefesio. Sin poderlo remediar, se acercó al jarrón, armonizándolo en el contenido. Angustias lo agradeció, consciente de sus limitaciones. Sí, hija, un horror. Ya sé que no tengo gusto. Lola daba vueltas a la cuestión de los extraterrestres. Yo pienso, pero en fin, no quiero que eso de pensar me traiga complicaciones. Por cierto, ¿cómo va, Dolorcita? Angustias arrugó la nariz. Ya tú sabes, unos días bien, otros mal. La verdad es que casi no la veo. Desde que le pusimos la boutique, está siempre metida en la tienda, casi si la necesitase. En mi opinión, se entretiene en lo que sea, con tal de no ver al marido. Te dije que la diferencia de edad era demasiada. Angustias espantó el comentario. Tonterías. Marco está hecho un chiquillo. Es un hombre lleno de ideas. ¿Y qué quieres que te diga? Los triunfadores no tienen edad. Pero en la cama se nota que son 70 contra 20. Angustias hizo un gesto de impaciencia. Más problemas tendría casada con un joven. A la hora de la verdad, eso del amor es filfa. Lo que importa es gastar lo que te da la gana y que te paguen la factura. Por cierto, antes de que se me olvide, a partir del 15, ten cuidado con tu agenda. Braulio quiere otra ceremonia. En la casa, la voz tembló. Donde quieres que sea. Lola se apartó del jarrón. Las flores dejaron de interesarle. El pavor le secó la garganta. Carraspeó para recuperar la palabra. ¿A mí? ¿Qué quieres que te diga? Me dan pesadillas, aunque te parezca ordinario. Antes dormía a pierna suelta, pero desde que empezamos con esto no hago más que tomar pastillas. Así que no. Como no valgo para eso, que busquen a otra. Con la de aficionados que hay, hablaba de cara a la pared. De haberse girado, hubiese descubierto la imagen de la ira, pintada en el rostro de Angustias. Pero, al no haberlo, continuó ignorando que la persona en quien tenía mayor confianza, fuera del entorno familiar, la mataría con placer si lo mandaba Braulio o a alguien de su entorno. Monocordes los registros de su amiga, la voz no reflejó emoción. Tú sabes que el fin no puede ser más positivo ni más necesario. Santa Filomena, que se aparece a Pétula casi todos los días, se lo ha mandado. Y es seguro que si lo que hacemos no fuese santo, no vendría Monseñor. Ya sabes que el Dios del bien hizo al del mal para que le adorase el mundo. Y basta de explicaciones. Hiciste los votos y tienes que obedecer, como todos. Lola apoyó la frente en el tapizado de la pared. Las piernas le fallaban y el entorno se hundía. Pidió al cielo que Angustias no lo notase. Hija, debe ser que me educaron de otra manera. La voz de Angustias silbó. Pues te educaron mal. La lealtad está por encima de todo, y está claro que quien es desleal en un aspecto lo será en todos. Sabes de sobra que si haces lo que te repugna con buen semblante, por amor a Dios y porque te lo mandan tus superiores, te estás ganando el cielo. Hasta el Padre lo escribió en camino. Me han dicho que tu confesor está harto de repetírtelo, pero que no se mete en la cabeza. Entérate de una vez. Estamos arriba porque nacimos para obedecer a los de arriba.
como Braulio obedece a los que están todavía más altos. ¿Qué quiere? ¿Que nos salgamos de la iglesia y comulguemos 4 veces al día? Pues a comulgar. ¿Qué quiere sacrificio? Pues sacrificios. Ellos nos dictan la moral, los gustos y hasta las diversiones. Nos dicen lo que tenemos que saber y lo que debemos ignorar. Si no te gusta, ya sabes lo que debes hacer. Pensar que te gusta hasta convencerte. ¿No te enseñaron de pequeña? Es sencillísimo. Nieta de extraperlista, se inició la ascensión familiar a lomos del mercado negro, hija de constructor, que lo hizo al amparo de la especulación, esposa de financiero, que medraba a la sombra de los amigos del rey. Lola nadó en dinero desde que tenía memoria, pero no recibió educación aristocrática, lo negó palmariamente. Claro que me lo enseñaron, al mismo tiempo que a ti, porque tenemos la misma edad. A que Álvaro no te gustaba, pero te enamoraste cuando te lo mandaron. Porque algo había de eso, aunque fue ella quien quiso casarse con hombre rico en dinero y relaciones, balbució. Pues sí, primordial convencer a su amiga. Angustias predicó con el ejemplo, lanzándose a la confidencia. A mí me pasó. De quien me enamoré, de verdad fue de un albañil. Me traía loca. Todavía no entiendo cómo conseguí conocerle, pero me dijeron que debía casarme con Ignacio, que tenía título, fincas y porvenir. Siguió gustándome el albañil. No me enamoré de mi marido, pero aquí me tienes, la mar de contenta, entre otras cosas, porque una persona como es debido solo puede entenderse con gente de su clase. Eso sí que es verdad, admitió Lola, sin estar muy segura de que era una clase, ni a cuál pertenecía. Pues esto es lo mismo, pero no todos los que pertenecen a la orden pertenecen a nuestra clase, protestó Lola, buscando argumento que le eximiese de participar en la ceremonia. Con tono severo, realmente aristocrático, Angustias cortó veleidades. Somos leales, juramos, estamos invitadas, no podemos decir que no, y basta. A la hora en que reanudaban el trabajo los que aún lo tenían, el alma de casa iniciaba el fregado de la tarde, los pudientes su aburrimiento y la puta la restauración de un rostro que había de ofrecer presentable al atardecer. El poder se reunió en salón modernista de edificio anodino para dictar el destino de cuanto se movía de tejas abajo. Si hubiesen entrevisto el puñado de rostros y nombres que determinaban sus pensamientos, sus padecimientos y disfrutes, el camionero, acostumbrado a jugarse la vida en carretera, se hubiese sorprendido tanto como al catedrático, que forzado por los efectos de un plan sin pies ni cabeza, dejó de creer en su propio prestigio. Lo dije, y lo he probado. Quien controla la información, controla el mundo. El hocico puntiagudo de César se puso en movimiento. La información se controla por el miedo. Si no lo tuviesen, los fabricantes de opinión la formaría a su manera. Pero como lo tienen en los huesos, no hace falta que piensen como nosotros, hablen como nosotros, y basta. Marco Tulio expuso su argumento. Por eso precisamente tenemos que atarlos corto. Para eso no hay mejor cordón que el de la bolsa. Al no ser completamente tonto, Javier intuyó el peligro. Me preocupa que de tanto ir a la fuente se nos rompa el cántaro. Nos pasó con los políticos que no creen ni ellos, y nos está pasando con nuestros predicadores. Apenas se comenta lo que dicen porque empiezan a no creer una palabra. Marco Tulio sintió la satisfacción de haber acertado. Lo dije, había que dejar algunas voces discrepantes, y las hemos dejado, tronó Manolo, pero tan blandas que parecen lo contrario. ¿Y qué quieres que hiciésemos? ¿Aguantar a que nos rompiesen sistemáticamente el discurso? Porque bastaba que abriesen la boca para que no dejasen ni los rabos. Rasgos duros, mirada vidriosa, tan llena de astucia como exenta de piedad e inteligencia, Aurelio elevó la voz. Era la del jefe. En América, como aquí, fuimos pocos. De ser verdad lo del descubrimiento, hubiese sido difícil, pero tomaron a los conquistadores por mercaderes, y así les fue. El cacique los sentaba a su mesa, lo tenía claro, lo cazaban y se acabó. Aquí ha sido más o menos lo mismo.
con decirles que traíamos la democracia debajo del brazo. No pusieron las riendas al alcance de la mano y las cogimos. Mirándolo bien, ha sido poco más o menos lo mismo. Gerardo hizo un gesto de duda. No puede ser igual. No son indios. Aurelio inclinó la cabeza. Un silencio, absoluto y respetuoso, acompañó a la reflexión del jefe. La alzó, transformado. Toma. ¿Cómo que no nos dejan arrasar? Hemos tenido que dejarles las catedrales y hasta papeles, pero yo no llamo a esto una chapuza. Queda un trabajo a medias, les quedan señas de identidad y algunos conservan hasta el criterio, pero todo se andará. ¿Verdad, Ernesto? El autor estrenó palabra. Desde que ingresó en la camarilla se sentía realmente importante. Confieso que tropiezo con dificultades. No es tan fácil hacer desaparecer un documento que está bien consignado. Por lo menos mientras tropecemos con gente que sabe lo que se trae entre manos, y de corregir a los clásicos, pues lo mismo. Hay un montón de ediciones. El día que por ahí se den cuenta de lo que sobra y lo que falta, nos van a poner verdes. Más que hablar, Ignacio gruñó. De tanto matar al perro para acabar con la rabia, vamos a conseguir que otra rabia nos mate a todos. Javier enseñó dientes de lobo. Recuerdo las primeras reuniones, clandestinas, porque no nos llegaba la camisa al cuerpo. Creíamos que los rojos eran unos tipos duros, que no se vendían ni daban su brazo a torcer, y al pueblo una gente enterada y rebelde, dispuesta a defender su libertad al milímetro. Luego resultó que los jefes nos costaron 2 halagos y 3 perras, y el pueblo nada, porque estaba en la inopia y se dejó engañar. César no parecía convencido. Yo insisto en lo que dije el primer día. Estaremos tranquilos cuando los viejos terminan de morirse. Marco Tulio, que lo era, no se sintió aludido. Lo importante es mantenerlos alejados de los jóvenes. Estas cosas de cabeza son contagiosas. Quienes conocían al jefe tomaron la mueca por sonrisa. El mejor antídoto de las malas ideas es la contracultura. Lo mejor que hicimos fue acostumbrarlos a lo kitsch antes de que descubriese lo que no lo era. Siguen sin saber lo que hay, y si lo averiguasen, daría lo mismo. Los más están incapacitados para entenderlo. La satisfacción dulcificó los rasgos de Javier. Nos hemos limitado a extrapolar la gravedad de la masa a la energía. Los cuerpos tienden a caer y el intelecto lo mismo. Las enseñanzas a no pensar y termina por anquilosarse. Conservará la memoria y la capacidad de emocionarse, que es lo que nos interesa, pero no se le ocurrirá relacionar ni comparar. Marco Tulio rememoró el pasado. Al principio no estaba tan fácil, hubo que cortar muchas lenguas que no se dejaban domesticar y lo pagué en las urnas. César sacudió la ceniza. Lo pagaría tu partido, porque a ti te fue estupendamente. Confieso que cuando empezaron a pedir cultura me dio cierto miedo. Creí que la querían de verdad. No podía figurarme que reclamaban nueva Pentecostés, creyendo que el saber, como el dinero, podía caer del cielo. Por eso, cuando comprobaron que sin codos no aprenderían, renunciaron al humanismo, estudiaron el plan inversión y, como se trataba de aprobar, no de pensar, dejaron de ser peligrosos. Ignacio, los ojos semicerrados, quiso cerrar la reunión con frase lapidaria. Mientras la corona y sus hombres controlen información, cultura, justicia y ejército, nos preocupamos por puro masoquismo. La conmiseración humedeció la mirada del jefe. Se expresó lentamente, adaptando el ritmo de la palabra al de la idea. Los reyes son la eternidad, porque encarnan esa historia que ha modelado el pueblo. Han hecho las guerras, las leyes y las instituciones que formaron la mentalidad colectiva, porque les guste o no, han tenido que participar y obedecer. De no haber vivido sus antepasados la Inquisición, las conquistas de Granada y América, las expulsiones de judíos y los moriscos, los reyes pensarían de distinta manera. También los súbditos es posible que fuesen más problemáticos. El general Valdés, que se representaba en silencio porque le habían llamado, no pudo retenerse. Yo diría que más cultos.
y en consecuencia más libres. Y se mordió la lengua, porque nunca quiso pagar el precio de los héroes. Javier rompió la tensión, pese a disfrutar de voz ligeramente chillona que enervaba. Los pueblos no tienen necesidad de saber, tampoco los reyes deben ser modelo inalcanzable. Por eso, lo que condenen será malo y lo que hagan bueno, es decir, no punible. Hombre de pocas ideas y estas claras, Ignacio resumió. Entre nosotros hay súbditos que se sacuden al rey, pero nunca se ha visto un rey sin súbditos. Valdés perdió el miedo, volvió a la carga. Ni súbditos sin gobernantes. Somos demasiados y excesivas las necesidades colectivas para que podamos organizarnos sin administradores. No podemos prescindir de vías de comunicación, energía, servicios públicos, industrias y muchas cosas más. Por eso hacen falta unos individuos que, a más de decir lo que se debe o no se debe hacer sin caer en discusiones bizantinas, recauden los medios para hacerlo a través de fisco. Pero una cosa es administrar y otra muy diferente tomar lo colectivo por propio, y es lo que se hace. La intervención molestó a todos. Marco Tulio pontificó, enarbolando el índice. Agua y ajo. El único que puede hablar de ese tema es el rey. Manda en su reino, como tú en tu casa. Los españoles lo saben de memoria, porque es lo que les gusta y no admiten lecciones de extranjero. Eso era cuando no asomaban la nariz a la calle, pero ahora aprenden idiomas, salen, compran y comparan hasta precios. Javier se examinó unas uñas cuidadas por manicura afamada, y los de fuera entran. Por ahora no imitamos, nos imitan. Han comprendido que gobernar un pueblo privado de criterio es más sencillo que entendérselas con enterados. Si el de abajo sabe lo que dice, todos son problemas. El suspiro de Marco Tulio llenó la estancia. En mi opinión, no hay más problema que el de nuestra gente. Salen del poder tan desprestigiados que no sirven ni de oposición. Un día pagaremos el precio. Del silencio, Ignacio se sintió travieso. ¿Te refieres al que guardamos o al que imponemos? Javier rió de buena gana. Como quieras, somos ramas del mismo tronco. Final del capítulo 11.